y vamos a iniciar. Bueno, buenas tardes ya. El tema de esta charla es administrando nuestros sitios con Composer. Esta charla se va a enfocar más que todo en la creación de sitios Drupal. Vamos a ver el término de plantillas y Drupal tiene un vago lenguaje con las plantillas porque uno puede crear plantillas para configuraciones custom, plantillas para campos, plantillas a nivel del tema para muchas cosas, pero las plantillas que vamos a hablar acá van a ser plantillas para creación de sitios, a nivel más que todo de crear nuevos sitios y replicar esas recetas o plantillas para crear sitios de forma más rápida. Entonces de eso vamos a estar abordando. Me presento, mi nombre es Marvin Cortés, un poco de mi historia, soy de Guanacaste, trabajo para una empresa, para Manatí, desde hace ya varios años y desde hace también varios años ando metido acá en el campo del desarrollo, entonces todavía ando buscando a ver qué es lo que me gusta más, si un poco más el backend o el frontend. Ambos me apasionan y entonces todo el conocimiento que pueda aportar y que pueda recibir de parte de la comunidad sería valioso. Nuestra agenda se compone de esta manera. Vamos a ver un poco de Composer, qué es Composer, con qué se mastica eso. Vamos a ver qué sale de esta fusión de decir, ok, tenemos Drupal y metámosle Composer para ver qué resultado nos da esto. Vamos a hablar también un poco de las plantillas existentes, aunque ustedes no lo crean, ya Drupal provee una plantilla o varias, para ser exacto, 2 plantillas para la construcción de sitios y que nosotros podemos extenderlas. Entonces, esto nos facilita bastante las tareas de administración y de DevOps. Vamos a heredar o a crear más bien cómo podemos crear plantillas custom para poder modificar las que ya existen o para crear nuevas completamente y con esto crear una base sólida para proyectos. Y al final, como bonus extra, cómo publicar nuestras plantillas. Entonces, ya tenemos nuestra plantilla, cómo la podemos publicar para utilizarla eventualmente en otros proyectos o que la comunidad la siga utilizando. Entonces, vamos a iniciar un poco. Les vamos a hablar un poco de Composer y darles más o menos un contexto de qué es Composer, perdón. Esto, para los que ya han trabajado con NPM, es básicamente Composer, es un administrador de dependencias, pero de PHP. Por ejemplo, si nuestro proyecto tiene dependencias de paquetes, como ya ustedes saben, Drupal tiene muchas dependencias de paquete PHP. De hecho, el core está escrito en PHP, entonces, por ende, todos sus proyectos o todos sus módulos, llámense temas o módulos contribuidos, son dependencias que pueden ser manejadas mediante Composer. Entonces, para que tengamos una idea, Composer es como correr npm install y que me traiga las dependencias de paquete, pero esta vez enfocado a PHP. Un poco de lo que requiere PHP 5.3, ya salió la versión de Composer 2, ellos todavía le siguen dando soporte a 5.3, pero están diciendo, ok, vamos a hacer deprecated esta versión muy pronto, así que por favor migren todo lo que tengan para la versión. Y necesita un archivo Composer JSON, que básicamente va a ser nuestro archivo donde vamos a listar nuestras dependencias y que Composer va a leer para poder instalarlas en nuestro proyecto. Él por defecto lee un repositorio que es el de Pacagist. Básicamente ahí es el repositorio donde él va a traer las dependencias. No obstante, uno puede decirle, quiero que me traiga esta dependencia de este otro repositorio. Puede ser un repositorio en GitHub, puede ser un repositorio en GitLab, en Bitbucket, en lo que sea. Entonces va a ir a buscar ese proyecto listado en el Composer JSON, en ese repositorio. Más que todo, este otro punto, si ustedes han visto o tienen proyectos que en la carpeta, que tienen una carpeta vendor, básicamente eso es un disparador para que ustedes sepan que hay dependencias que son manejadas desde Composer. Como NPM lo hace homólogamente en la carpeta Node Modules, Composer lo hace, pero en la carpeta vendor. Y muchísimas cosas más. Aquí les podemos hablar, yo me puedo sentar un rato a hablarles de Composer toda una tarde, de todo lo que él ofrece y las características, pero esto es básicamente, a grosso modo, un overview de lo que es Composer y de las herramientas que nos permite. Ok, hablemos un poco entonces del Composer JSON. Como les mencionaba,
describe o lista las dependencias del proyecto. Además de eso, podemos incrustarle metadatos. Metadatos como para crear proyectos, metadatos que no tienen que ver con el proyecto, pero que sí son importantes a la hora de publicar nuestro Composer JSON para la comunidad, que pueden ser importantes. Además de eso, como les mencionaba, describen los repositorios donde obtener dependencias. Como les decía, Composer tiene su repositorio principal que es Pacagist. Pueden buscarlo, pacagist.org. Al final de la presentación les doy el enlace. Pero básicamente cuando nosotros hacemos Composer, install o un paquete X, él se va a ir a ese repositorio a buscar a ver si lista ese paquete y si no, él eventualmente va a ir a buscar en los repositorios que nosotros le definamos. Y el punto de los metadatos lo vamos a ver más a detalle más adelante cuando veamos el ejemplo de todo esto. Pero básicamente esta es la función del Composer JSON. Puede tener configuración y cosas extra que más adelante vamos a ver, pero es importante que sepan que existen los proyectos. Entonces, cuando ustedes vean que en un proyecto tiene un Composer JSON, eventualmente van a tener dependencias de Composer que instalar. Así luce, y les quería mostrar más o menos cómo luce un Composer, un archivo composer.json. Esta es la estructura básicamente, como les decía, tiene metadatos como por ejemplo el name, es como el nombre del proyecto que estoy creando. Podemos tener un campo de descripción, podemos tener un tipo que es project. Esto es importante para cuando este archivo de Composer JSON va a ser publicado para instalarlo y otras cosas. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Podemos setear cosas como la licencia, el homepage de la estructura o el archivo que estoy creando. Y puede tener metadatos como los autores. Yo acá le puse un ejemplo. Aquí recibe un arreglo de autores que básicamente ustedes pueden listar ahí para tener un tracking de todas las personas que aportaron al proyecto. Tenemos un tag de repositorios, que es lo que yo le decía a ustedes. Por defecto no hay que listar el de Pacagist y listamos únicamente los extras. Entonces, en este caso, yo en este ejemplo que tenemos acá de un Composer JSON, le estoy diciendo, ok, Composer, váyase a este repositorio de Drupal donde va a encontrar paquetes y esos paquetes eventualmente van a ser los módulos de Drupal. Un disclaimer acá adicional, ya Drupal 8 maneja la mayoría, si no es que todos los módulos mediante dependencias de Composer. Entonces, si ustedes tienen un módulo que ocupan instalar, no tienen que ir de la forma arcaica a irse a descargar el .zip, ir a ponerlo en la carpeta donde va. Simplemente le dicen Composer require views, por ejemplo. Bueno, ya views viene en el core, pero puede ser otro ejemplo como Composer require Search API Solar, por ejemplo, para traerse todo el módulo de Solar. Meta tags y otros módulos que no están en core, básicamente con esa instrucción los van a listar, con esa instrucción Composer require, lo van a listar en el Composer JSON automáticamente y ya lo van a tener todo el código en el Drupal. Eso se logra con lo que les voy a explicar más adelante. Tiene dos secciones importantes, que es el require y el require dev, que básicamente en el require son los proyectos que van a estar siempre instalados en el sitio. Cuando yo corro un Composer install, él va a tratar de instalar los que están en require y en require dev. Se hace esta diferenciación en el Composer porque cuando instalamos o corremos la instrucción require no dev dependencies, él no va a instalar las dependencias de desarrollo que eventualmente vamos a ocupar para desarrollar en local, no sé, módulos que solo se ocupan instalar cuando compilamos el tema, compilamos alguna cosa que no ocupa estar en producción, pero Composer por defecto, el comando Composer install va a tratar de instalar todas las dependencias. Entonces, nada más se los quería mencionar como modo de ejemplo. Entonces, habiendo tenido este background de Composer en estos minutos, venimos a hablar de lo que ocupamos. Ok, tenemos Drupal, tenemos Composer, pero ¿qué obtenemos de esto? ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a esto? Por ahora, vamos a decir que va a ser este señor, que va a ser nuestro sitio manejado con Composer. Entonces, más la idea o el objetivo de esta presentación es lograr tener un insumo o algo tangible que me dé para yo poder crear sitios con esta estructura. Entonces, los sitios manejados con Composer, Drupal,
tienen más o menos 3 capas en las que pueden ser manejados ellos. Podemos tener sitios que únicamente gestionan las dependencias de módulos o temas custom. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos Composer para gestionar algún tema custom, algún módulo custom que nosotros llegamos, hacemos el desarrollo de Drupal, el código todo bien, lo publicamos en nuestro repositorio privado y mediante Composer, si actualizamos ese módulo, por ejemplo, una versión 2, subimos ese push a nuestro repositorio privado y mediante Composer le decimos Composer update este módulo. Entonces, con eso podemos manejar librerías custom. La otra capa es, además de gestionar las librerías custom, podemos gestionar los módulos y los temas contribuidos, que eso es bastante usual que se haga de esa manera para instalar nuevos módulos, actualizar nuevos módulos y cosas de ese tipo. Y el tercer punto, que es como el más importante, que es el que engloba los otros dos anteriores, es, ok, podemos manejar nuestros temas custom, nuestros módulos custom, los temas contribuidos y todo por lo general, pero ¿qué hay del core de Drupal? ¿Cómo lo actualizamos? Actualizar el core de Drupal, que no sea mediante Composer, puede ser un poco caótico, obtener los nuevos archivos, los nuevos cambios, tratar de instalarlo de forma arcaica, descargar la nueva versión, pasar eso, pegar esos archivos a la carpeta de nuestro proyecto y ver cuáles cambios en el Git hay para descartar los que se ocupan y los que no, puede ser un poco caótico. Entonces, esta es la tercera capa, que es gestionar ya todo nuestro sitio mediante Composer y que es como la forma ideal, es como nuestro goal a seguir. Entonces, eso es un poco de las tres capas que podemos utilizar Composer. Obviamente, la última es la más recomendada porque tendremos el control de ello, tendremos el control del sitio Drupal mediante Composer. Ok, todo muy bonito. ¿Y las plantillas? ¿Qué es las plantillas? Ok, vamos a hablar un poco entonces antes de indagar y crear nuestras plantillas, que es el objetivo de esta charla. Voy a darles un poco de contexto qué son y para qué sirven y en qué nos pueden ayudar. Básicamente, las plantillas son es el punto de partida en donde podemos decirle a los sitios, ok, usted va a utilizar esta base para crearse. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos una base sostenible para crearse, podemos dedicarnos a hacer otras cosas importantes, además de hacer todo esto, embarrando las manos para instalar cosas y dependencias y todo esto. Entonces, además de que facilita la gestión para actualización de módulos y todo eso, tenemos las bondades que facilita la creación entre ambientes, la actualización de dependencias, que creo que es lo más importante. Podemos tener pruebas automatizadas en distintos ambientes dependiendo de donde nuestro sitio vaya a vivir, que podemos decir que en el ambiente de dev se construye el sitio desde cero siempre y cada vez que haya un release para probar que todas las funcionalidades que cumple ese release no quiebran la integridad del sitio aún instalándose desde cero. Podemos tener una prueba automatizada en el ambiente de staging que traiga la base de datos de live y merge el código nuevo y que construya el sitio a partir de eso. Y al final ya sabemos que el código que va a caer a la rama de live es código 100% testeado desde la creación de un sitio en blanco hasta la creación o importación del sitio con nuestro contenido y con todas nuestras características. Entonces, véanlo desde ese punto de vista, que podemos crear nuestro sitio en distintos ambientes sin necesidad de estar escribiendo código a mano o haciendo pruebas manuales. Y un punto importante que además de eso, las plantillas nos pueden definir estructura de los archivos en el proyecto. Vamos a ver cómo esto es importante y cómo esto puede tomar importancia para las personas que trabajan en infraestructura, que tienen que darle permisos, que el Nginx o el servidor web tenga permisos solamente en una carpeta y no a los demás archivos, que es donde podría potencialmente vivir el Drupal y tener problemas de seguridad. Entonces, estas son algunas de las bondades que podemos tener el implementar plantillas. Y ahora bien, todo esto se resume que son repositorios que tienen un Composer JSON. Entonces ya vamos armando, ok, que es una plantilla, un repositorio con un Composer JSON donde todo esto va a vivir. Y además otra configuración que podemos tener. Entonces, ya vamos aterrizando un poco más y les vengo a comentar las plantillas bases que tiene Drupal.
Drupal tiene dos plantillas, Drupal Recommended Project y Drupal Legacy Project. Las dos son estables, las dos funcionan, pero una es más cool que la otra por el tema de la estructura de cómo él instala el sitio Drupal. Vamos a ver, estas plantillas pueden ser accedidas desde packageguides.org. Ustedes escriben Drupal Recommended Project y ahí va a estar el paquete listado y pueden verlo, ver qué es lo que tienen, que lo único que tiene es un composer JSON y un composer log.json, que es lo que define todo. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata cada una de estas plantillas que ya Drupal nos provee. Y básicamente empecemos con Legacy Project, que no es que esté mala y no es que se llame Legacy porque por algo malo o porque no funciona, simplemente que es como la forma en que antes se construían los sitios y que ahora hay otra forma más cool. Entonces, ¿qué es lo que no es tan cool en Drupal Legacy Project? Que los archivos de Drupal, esta plantilla los instala al mismo nivel de la carpeta root. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una carpeta que se llama Legacy, yo le puse Legacy, pero puede ser nuestro sitio, la carpeta root del proyecto, y ustedes ven que nos tira todos los archivos del core de Drupal ahí mismo. Entonces, ¿qué problema tenemos con esto? Que si, por ejemplo, nuestro jefe de infraestructura nos dice, por favor, ocupamos darle permiso solamente a una parte de archivos, tendremos que ir a ver dónde está el Drupal y hacer en producción algo, una maraña para poder segmentar esto un poco mejor. Y la forma de instalarlo, ustedes tienen instalado Composer en su local, corren este comando, Composer Create Project, que es para crear proyectos, Drupal Legacy Project. Entonces ya con eso, corren ese comando en su local y van a tener esta estructura que yo tengo acá a la derecha. Ahora bien, hablemos de Recommended Project. ¿Qué es la diferencia? Si ustedes notan que lo cool de esta plantilla es que básicamente me instala el Drupal dentro de la carpeta web. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una carpeta web acá a la derecha donde está todo el sitio Drupal, el core de Drupal. Entonces yo en mi jefe de infraestructura me dice, yo solo puedo darle permisos a donde están sus archivos Drupal. Los demás archivos no les puedo dar permiso. No, no importa. Démele permisos a la carpeta web en el Nginx y ahí va a servir Drupal. Y esta plantilla me desencadena muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener una estructura diferente de pruebas automatizadas, de cosas base de mi ambiente local en el mismo repositorio sin ver afectada la integridad del sitio cuando se haga en producción. Entonces, a final de cuentas, nosotros no vamos a construir una plantilla base. Nosotros vamos a construir un Composer JSON base. Y además de eso, podemos tener archivos que van a vivir en nuestro repositorio, que nunca van a tener ningún fallo o van a poner en fallo la integridad de nuestro sitio Drupal porque están segmentados afuera. Entonces, ¿qué es afuera? Que simplemente sabemos que nuestra carpeta web es donde vive Drupal y lo único que va a tener acceso a esa carpeta va a ser el Nginx o el mecanismo de servicio web que estemos utilizando. Y todo lo demás va a ser invisible. Entonces no vamos a tener fugas de seguridad, no vamos a tener dolores de cabeza y todo va a ser feliz y eso es lo que ocupamos. Entonces, viene la pregunta, ¿qué necesitamos? Para crear nuestro Composer JSON base ocupamos tres paquetes que son los que hacen la magia. El primero se llama Composer Installers, que es básicamente el que nos define qué cosas van en qué lado. Ya vamos a hablar de eso, pero eso más adelante en la siguiente filimina. Pero básicamente ese es el que nos va a decir, ok, usted es un módulo de Drupal, instálelo en esta carpeta. Usted es un paquete, una librería de Drupal, instálelo en esta otra carpeta. Ocupamos Composer Scaffold, que esto es un proyecto que Drupal lo ocupa para sobreescribir las cosas cuando se baja el repositorio de core. Él básicamente lo que hace es sobreescribir archivos y nos permite que si tenemos archivos custom o aplicar parches al core de Drupal, lo podamos hacer de manera más fácil, cambiando archivos sin necesidad de ir manualmente a hacerlo. Y Drupal Core Recommended, ese paquete es el que tiene el core de Drupal como tal. Entonces, ya no tenemos que instalar el Drupal desde cero, simplemente importando este proyecto, en nuestro proyecto, vamos a tener todo el core de Drupal. Y finalmente tenemos todas nuestras dependencias. ¿Qué son nuestras dependencias? Podemos poner todos los módulos base que ocupan nuestra plantilla. Por ejemplo, podemos listar
taxonomy, meta tags, search API, admin toolbar y todos los demás módulos que son nuestra base en el Composer JSON. Entonces, todo muy bonito y al final vamos a obtener un Composer como esto, que básicamente lo que obtenemos es el Composer que ya teníamos antes, pero con nuestros paquetes que son requeridos, que es Composer Installers, el Drupal Core Composer Scaffold y el Core Recommended. Esos tres son los que ocupamos. Acá, como ven, yo estoy instalándole Drush porque yo quiero que todos mis sitios que yo voy a crear van a tener Drush y ya viene listado nuestros módulos de Drupal que vamos a obtener. ¿De dónde los va a bajar? De este repositorio que yo le estoy diciendo acá arriba en el apartado Repositories. Como ven, tengo otros módulos que solo se van a instalar en ambiente local, en ambientes de desarrollo como Drupal Console, Core Dev, Code Sniffer y todas esas cosas. Acá abajo en la sección de extras es la configuración que ocupamos decirle a los proyectos a los paquetes de Composer Installer y Composer Scaffold. Entonces, si la vemos un poco más de cerca, es esa parte. El paquete de Drupal Scaffold lo que ocupa es, ok, ¿en dónde va a vivir el proyecto? Él va a vivir en la carpeta web. Esta carpeta web es la carpeta que vimos filiminas anteriores, que es donde él va a instalar todo el sitio de Drupal. Entonces, él ocupa saber dónde voy a poner todo lo que tenga que ver con Drupal. Entonces, diciendo esto, todo va a caer en esa parte. Composer Installers, lo que ocupa es nada más, lo que vamos a decir es darle los paths donde van a instalarse los proyectos. Por ejemplo, yo voy a instalar en Web Core todos los proyectos que tengan de tipo Drupal Core. Entonces, si ven, vamos a devolverme, cada proyecto, cada Composer JSON tiene un tipo que uno le define acá arriba. Yo le estoy definiendo a este proyecto, pero el proyecto de Drupal Core, lo que él define es Project Core en el type del Composer JSON de él. Entonces, cada Composer JSON o cada paquete puede definir su tipo de proyecto y este señor lo que hace es decir, ok, en Web Libraries, el nombre de la librería, que esos son tokens que el módulo, que el paquete tiene, va a ir ahí va a instalar todo lo que venga que tenga el tipo de proyecto Drupal Library. Y así sucesivamente. Entonces, en Modules Contrib, todos los proyectos que vengan Drupal Module. Entonces, con esto le estoy diciendo, ok, ocupo un módulo nuevo. ¿El módulo de qué tipo es? Drupal Module. Lo instala en esta carpeta. Entonces, ¿qué vamos a obtener con esto? Les voy a mostrar acá qué es lo que vamos a obtener. Si yo me vengo, por ejemplo, a Recommended Project, vamos a ver la estructura del Composer JSON, que es la que teníamos anteriormente, un poco cambiada, pero lo que me va a hacer es que ya yo con esto, todos los proyectos me van a entrar. Entonces, en Web Core van a ir todas las cosas que van a Core. En Web Teams, librerías y todas esas cosas están listadas acá. Acá se ve un poco diferente por la indentación, pero es básicamente ese archivo es el anterior. Entonces, con eso obtenemos, vamos a volver a la presentación. Con esta configuración de acá, nosotros le decimos a los paquetes que estamos instalando o a las librerías en dónde van a ir instaladas. Y todo es mediante las rutas. Ok, entonces, teniendo esta configuración terminada, teniendo todo esto listo, nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer? Yo, con la experiencia que he tenido en esto, creando estas plantillas, porque son muy útiles, he encontrado las siguientes cosas que no debemos incluir. Creo que es más fácil ir evidenciando qué cosas no incluir y qué cosas incluir. Entonces, ¿qué cosas no incluir en nuestra plantilla o en nuestro Composer JSON? Por ejemplo, paquetes que no van a estar siempre habilitados en el sitio. Esto es importante porque si no, nuestro Composer JSON se va a ir cargando de módulos y paquetes y cosas que tal vez en un proyecto la ocupamos, pero en los demás no. Entonces, la recomendación es, ok, si todos esos proyectos que usted va a crear ocupan Search API porque usted ocupa hacer búsquedas o ocupa alguna otra cosa, esos proyectos son los que van a ir ahí. Pero si un módulo ocupó, un proyecto ocupó un módulo ahí muy extraño que para hacer algo muy custom, no sé, eso no debería ir en nuestro Composer JSON base, que es el que vamos a crear para construir los demás sitios.
Entonces esa es como la recomendación, no incluir cosas que no van a estar. Paquetes en versiones inestables, si bien tal vez sea un paquete que siempre se ocupa, pero es una versión inestable, yo la dejaría por fuera e instalarlo ya dependiendo en el proyecto como tal. Cuando uno instala el proyecto y ya comienza a configurarlo, puede volver a instalar ese paquete, porque eventualmente los paquetes en versiones inestables suelen romper cosas si no tenemos el control exacto de lo que estamos haciendo. Y si los ponemos en nuestra plantilla, cada vez que vayamos a instalar un nuevo sitio, a clonar el sitio desde esa plantilla, vamos a tener que lidiar con esos dolores y tal vez no nos vamos a recordar qué hacían y qué no hacían. Eh, Paquetes que generen conflictos con dependencias anidadas. Esto es muy importante porque podemos tal vez inferir que estas plantillas son como una distro o un perfil de instalación. Pues sí y no. La diferencia de estas plantillas con una distro o un perfil de instalación es que esto no tiene configuración de nada, como lo tienen las distros. Por ejemplo, hay distros de e-commerce que usted nada más instala la distro y ya tiene su set de configuración, tiene los tipos de contenidos creados, tiene las taxonomías creadas, tiene un montón de configuración. Además de los módulos que ellos ocupan para que esa configuración esté disponible, ellos la manejan mediante la propia distro. La idea con eso es, ok, desegmentar esto porque nosotros somos los que vamos a manejar nuestras dependencias, por ende, no ocupamos las distros. Entonces, la idea es que todo lo que es una distro acá no debería de ir, porque las distros eventualmente van a ocupar sus propias dependencias y si ocupamos instalar o actualizar alguna dependencia, vamos a tener que actualizar toda la distro para poder actualizar esa dependencia. Entonces, esto es alguno de los problemas que podemos afrontar. La idea de esto es que en nuestro Composer JSON exista únicamente lo que nosotros ocupamos y cuando ocupemos actualizar algo, vamos y lo actualizamos. No tengamos que depender de una distro, un paquete o un perfil de instalación para instalar solamente un módulo. ¿Y qué cosa incluir? Pues todo lo no listado anteriormente. Entonces, si ustedes se ven en esta imagen de la derecha, yo además del Composer JSON y el Composer Log, que son los únicos dos archivos que me definen la plantilla, yo tengo un montón de archivos más. Tengo, por ejemplo, cosas de platform, cosas de Drush, tengo mis pruebas automatizadas, tengo script custom, tengo tareas de Golf, tengo tareas de CSS, tengo tareas de Lighthouse y todo esto es mi plantilla base, que más que una plantilla es mi repo base, porque todo esto yo lo clono y puedo volver a instalar el sitio de Drupal con todo esto ya configurado. ¿Y en qué me ayuda eso? De que si tenemos sitios que se construyen rápidamente o simplemente queremos migrar nuestros sitios a otra cosa, a otra plataforma o crear sitios con una base ya existente, podemos echar todo acá. Esta carpeta web ya sabemos que es la que Composer construye, entonces no nos preocupamos de lo que vaya allá adentro. La carpeta vendor es donde se instalan los paquetes que no fueron configurados en el Composer JSON para que fueran a la carpeta web y tenemos todos nuestros archivos. Entonces, se me ocurre que a mediodía Kevin y Darisa, unos compañeros, dieron una charla para utilizar Chirripó como ambiente local. Pues acá utilizamos Chirripó como ambiente local, tenemos nuestro archivo de configuración y todo listo. Entonces, ¿de qué nos aseguramos con esto? Que cuando yo haga Composer Create esta plantilla, yo voy a traerme toda la configuración ya lista, ya mi ambiente local seteado, no tengo que instalar nada en mi ambiente local, ni PHP, ni Nginx, ni nada, porque puedo tener ese grado de automatización que los proyectos tengan. Entonces yo puedo decir, todos los proyectos de aquí en adelante van a tener esa estructura y ya los tengo en una plantilla que básicamente en este caso sería un repositorio base que tiene el Composer JSON y el Composer Log. Entonces, podemos decir que pasamos de esto, que teníamos Drupal más Composer, algo manejado por Composer, a simplemente decir un Composer JSON. O simplemente decir un repositorio con una estructura base más un Composer JSON que me defina y que se encargue de instalarme el Drupal donde va con la configuración en donde va. Entonces, esto es como lo más importante. Les voy a mostrar un poco más o menos por acá cómo se vería un template base que es en el Drupal Recommended, que es como la forma más fácil de hacerlo. Voy a cerrar esto por acá para que vean la estructura.
Todo lo que va en web core lo instala el Composer JSON y yo aquí puedo instalar, encargarme de instalar cosas como ambientes de Git, ambientes de locales de Docker y todas las cuestiones por el estilo. Vamos a ver seguidamente, teniendo eso en cuenta de que tener un repositorio base, podemos decir, ok, perfecto, ya tengo mi repositorio con mi estructura, tengo los archivos de configuración, ¿cómo publico esto? ¿Cómo lo hago visible para que otras personas puedan tomar este código base, este repositorio base con todo este set de configuración y poder levantar sitios de forma rápida? La pregunta es, ¿cómo los publico? Pues simple y sencillamente, ¿qué ocupamos? Pues agregar el type project a nuestro Composer JSON. Ese type project es el que me va a poder decir cuando yo haga Composer create project de traerme esa plantilla. Si bien los proyectos de Drupal tienen otro tipo de Drupal project, este tiene project nada más, que es la instrucción que ocupamos en el Composer JSON para instalar. Entonces, los pasos es, este es el requerido principal, agregar el type project a nuestro Composer JSON, crear un repositorio con el Composer JSON, que ya tenemos, ok, ya tenemos esto, básicamente comitear todo lo que tenemos y publicarlo, y después irnos a la cuenta de Packagist, crearnos una cuenta, registrarnos, es totalmente gratis, y decirle, ok, voy a conectarlo con este repositorio en GitHub, yo acá puse GitHub, pero tiene para otras plataformas, el sitio de Packagist, y simplemente lo que vamos a hacer es traernos ese repositorio hacia Packagist, que es un botón, básicamente. Usted pone la ruta del repositorio y le dice importar y ya, se despreocupa de todo. Y eso le va a generar algo como esto. Ya acá, ya yo me traje el repositorio en el que estoy, en el que hice la prueba, y así se ve ya mi paquete publicado en Packagist. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Aquí vamos a ver varias cosas. Que yo corriendo este comando, Composer Create Project mcortez19 template, que fue como le puse a mi proyecto en el tag del Composer JSON de name, así es como lo voy a instalar. Entonces, yo teniendo Composer instalado, ustedes pueden correr pueden correr este comando de acá arriba y ya tienen la estructura que vieron en esta presentación con todo el set de configuración definido y listo para utilizar. Este comando hace dos cosas. Primero, trae y clona el repo en mi ambiente local y después corre un Composer install que es el que básicamente va a instalar el sitio de Drupal. Entonces, con este único comando ya tenemos el repositorio descargado en local, público para que cualquier persona lo haga y todo el set de configuración. Acá tenemos también otros metadatos, como por ejemplo a la derecha tenemos dónde está el repositorio, si tiene issues y todas cosas por el estilo, y el tipo, que es lo que le hablaba. Drupal tiene su propio tipo para que cuando utilicemos la configuración de instalación, él sepa hacia dónde va a instalar las cosas, pero para estos proyectos son con el tipo de project. Y acá abajo tenemos las dependencias que ese Composer JSON de ese repositorio está incluyendo. Composer installers, estaremos instalando estos paquetes de configuración y muchas cosas por ese estilo. Entonces, habiendo dicho esto, es muy importante tener una estructura base que nos permita poder escalar y crear sitios de forma más rápida, preocupándonos por las cosas que se interesan y dejando un poco de lado las cosas de DevOps, que no es que no sean importantes, porque sí lo son, pero enfocando nuestros esfuerzos a lo que tal vez el ambiente del negocio nos diga, que si nuestro negocio es crear sitios y no preocuparnos tanto a nivel de estar creando desde cero, que siempre tenemos que instalar, que siempre tenemos que configurar, que siempre tenemos que importar landing pages o cosas por ese estilo, lo tengamos que hacer y ya lo tengamos esto empaquetado en algo base que nos permita ese tipo de cosas. No sé si tienen alguna pregunta o algo por el estilo. Yo voy a estar por acá leyendo el chat un ratito por si tienen alguna pregunta que les interese. Ok, dice Marbelis, estoy utilizando la plantilla Drupal con dependencias. Quise actualizar a Composer a la versión 2, pero no se actualiza porque me generan error. Estoy utilizando el comando Composer Update. Perfecto. Sí, eso es importante.
yo actualicé proyectos con Composer a la versión 2 y hay proyectos que no son compatibles del todo o requieren ser actualizados. La recomendación acá sería la siguiente, que veas cuáles paquetes o cuáles dependencias te están tirando error y si ellas tienen una actualización para que usen Composer versión 2. Eso sería lo ideal. Si no tenemos, si el paquete que estás utilizando no tiene soporte para Composer versión 2, pues sería buscar, pues sería devolverse a Composer 1, porque de hecho eso es un problema de la librería, o hacer un issue y reportarlo al mantenedor o al dueño del paquete para que lo intente actualizar. Pero sí, actualmente ya salió Composer versión 2 y hay proyectos que efectivamente, o librerías en Composer que no están actualizadas para que usen esa versión de Composer 2 y forzosamente hay que utilizar la 1 para estos casos hasta que tengan un release y se actualicen a esa versión. Entonces, si es algo del Drupal Core, Drupal, todos los proyectos, por lo menos Drupal Installers y el core de Drupal tiene versión para Composer versión 2, entonces ellos no te deberían dar problemas en ese sentido. Y sí, ese es el problema con Composer versión 2 en este momento. Voy a quedarme un ratito por acá para leer sus preguntas, por si alguien tiene más. Básicamente. Hola Marvin, muchísimas gracias. Gracias por la conferencia. Perfecto. Entonces, si no tienen más por acá en la presentación está en el sitio, ya está subida, están los links de referencias y sin más, y espero que les haya ayudado o por lo menos les haya dado un panorama más claro de cómo manejar nuestros sitios, tener una base de instalación, lo importante que es esto para enfocarnos en cosas no menos importantes, pero sí más chivas. Entonces, por acá les dejo. Muchísimas gracias por todo y perfecto. Gracias, Marvin. Chao.